¿sí? El desafío es encontrar datos en los colosales bancos de información, es descodificar esa información. Saber, primero, dónde hay genes. Porque un biólogo molecular hoy sabe qué estructura, digamos, tiene un gen. Sabe que tiene una región que se llama promotora, una región de inicio del mensaje. Entonces, más o menos, tienen ciertas pistas como para saber dónde hay genes, buscar genes en el genoma, ¿sí? Y uno puede ubicar quizás la mayor parte de los genes de esos genomas. Ahora, el problema es, bueno, muy bien, vos sos un gen, pero ¿qué haces? A menos que uno tenga cierta información adicional que sepa que un gen, cuando muta, produce, por ejemplo, alguna enfermedad metabólica o alguna enfermedad hormonal o lo que fuere, uno puede identificar qué es lo que hace ese gen. Pero en general es muy difícil de saber. Ese es el desafío, saber dónde están los genes, pero más importante es saber qué hacen. Y al saber qué hacen, lo que estoy diciendo es cómo un individuo, cuando se forma la cigota, cómo el programa escrito en el ADN, ¿sí?, en el genotipo, termina produciendo toda la secuencia de eventos que determinan que se produzca el fenotipo. Ese es un desafío central en biología evolutiva, en la biología del desarrollo hoy en día, saber cómo pasamos de un genotipo a que se forme, a que se exprese el fenotipo. Y por otro lado también, a los biólogos evolutivos nos importa mucho eso también, porque de esa manera podemos lograr, intentar identificar en el ADN cuáles son los cambios que están implicados en la adaptación de las especies a su ambiente. Mucho se habla en distintos círculos acerca de la naturaleza humana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de las especies hermanas? Por ejemplo, el hombre de Neandertal, con el cual no solamente compartimos distintas áreas de Europa, Asia, sino también los datos actuales lo que están diciendo es que hibridaron especies Homo neanderthalensis y Homo sapiens, hibridaron. Hace poquito salió publicado un artículo del genoma, un borrador de un parcial de un genoma de 5 individuos de Neandertal, de la especie Homo neanderthalensis, que muestran que hoy día nosotros, algunos, muy probablemente, la mayor parte de nosotros seguramente tenemos ancestralidad europea, quizás alguno de nosotros lleve algún alelo de algún hombre de Neandertal en los genomas. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo diferentes respecto del hombre de Neandertal o de las otras especies hermanas? ¿Sí? Por ejemplo, saber cómo adquirimos esto que llevamos arriba de los hombros, ¿sí? El cerebro, que es ese órgano que está que está obviamente relacionado con nuestra capacidad interminable de desarrollar tecnología y modificar el ambiente. ¿Sí? Y esa tendencia en cuanto al incremento de la masa encefálica es una tendencia que hace 1 millón de años aproximadamente en las formas ancestrales que existían en aquel tiempo, los paleoantropólogos verificaron una duplicación del tamaño del cerebro aproximadamente. Entonces, saber dónde reside, ¿sí?, dónde reside la información implicada en ese cambio, en este órgano que para nosotros es tan importante, que es el cerebro, o el ojo, por ejemplo, o distintas características. Entender cómo evolucionaron esas características, cómo evolucionó esta capacidad de caminar erguidos, por ejemplo, ¿sí?, u otras características que nos hacen más humanos que otros humanos, ¿sí? Porque Neandertal también es humano, porque es del mismo género, Homo, ¿verdad? ¿Ah? ¿El Homo? ¿Cuál? ¿Neandertal? No sabemos nada, no sabemos mucho de Neandertal. Lo que sí sabemos es que tenía ciertas, tecnología también. Y hoy día lo que se piensa también es que el hombre de Neandertal por un lado tenía tecnología, lo que hoy día se está especulando también es que quizás también tenía la capacidad de comunicarse mediante lenguaje como nosotros. Eso es un tema también que está en discusión. Pero más allá de todo, el ADN, ¿sí?, lo que están haciendo los genómicos, los especialistas en genómica, están produciendo una gran cantidad de información. Pero al contar con un genoma, ¿sí?, en el ADN tenemos una vasta fuente de información que es donde está escrita nuestra historia, ¿sí? Está escrita nuestra historia.
Y esa historia, lo que vamos a ver es que confirma lo que Darwin pensaba, ¿sí? Esta figura, que es donde en ese libro, en esa libreta de apuntes que Darwin llevaba, aparece una figura que es central en el pensamiento darwiniano, que es esta forma de la vida arborescente, en donde, digamos, las formas digamos que están más cercanas, sí son las que comparten un ancestro común más reciente, hasta llegar a ese ancestro común original que dio origen del cual derivan todas las formas de vida actuales. Esta figura también es maravillosa, es preciosa. Piensen que esto Darwin lo produjo en 1837. Hoy día, este tipo de representaciones de la historia de la vida en los libros de texto, básicamente, de biología evolutiva, están, y los biólogos moleculares, etcétera, utilizan este tipo de representaciones. Pero aparte de que está escrita nuestra historia, el ADN es un elemento cotidiano en nuestra vida, ¿sí? Porque no solamente está escrita nuestra historia, está escrita nuestra ancestralidad. Y todo el mundo, la mayor parte de la gente, salvo cuando están en juego algunas cosas, ¿sí?, acepta utilizar el ADN en aplicaciones forenses. Acepta, por ejemplo, para condenar la información que está escrita en el ADN para condenar un violador, por ejemplo, o un asesino, o un apropiador, ¿sí? Entonces, en el ADN también, aparte de estar escrita es la información necesaria para sus aplicaciones forenses, en el ADN está escrita la historia de la vida. Sin embargo, la mayor parte de la gente acepta la aplicación forense. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, el 50% de la gente duda o niega la evolución. Hace poco salió publicada una encuesta en donde se hacían preguntas a la gente, al común de la gente, sobre contenidos evolutivos, nuestro origen, distintas cosas. En Estados Unidos y Turquía son los países en los cuales la idea de la evolución eran los países en donde menos había permeado la idea de la evolución, en el común de la gente. El 50% en Estados Unidos duda o niega la evolución. En Estados Unidos, especialmente en los estados más campesinos, digamos, los del centro. En los estados costeros en general, California, el estado de Nueva York y toda la zona de Nueva Inglaterra, etc., allí en general la mayor parte de la gente es mucho más, si quieren, más culta en el sentido evolutivo, ¿sí? Pero en el centro, en los estados del centro, en los estados más campesinos, en general son estados mucho más conservadores en ese sentido. De hecho, está El juicio del mono, la película que tuvo ya creo que 3 o 4 ediciones, donde se enjuicia a un maestro por haber enseñado, eso es en los años, no sé, 30, 40, 20. Ok. La versión original, yo normalmente tengo una copia porque a veces les pregunto a los estudiantes de mi curso si tienen ganas de verla, entonces organizamos una clase, la terminamos antes y nos quedamos mirando la película y después la discutimos. La versión original, la de Heredarás el viento, bueno, la siguiente también se llamó Heredarás el viento, con el papá de Michael Douglas, Kirk Douglas, pero yo les muestro la anterior que es en blanco y negro, que es con... Bueno, tampoco me acuerdo el nombre de los actores. ¿Eh? Sí, es preciosa, la película es muy buena. La de Jack Lemmon y Kirk Douglas también está buena, que es la segunda que yo vi. Pero ahora creo que se hizo una nueva. Bien, entonces, aceptar las aplicaciones es sencillo, pero aceptar las implicancias evolutivas es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Veámoslo en el sentido de analizar los 3 componentes del argumento darwiniano. Son 3. La variación, central en el argumento darwiniano. La selección natural, también central en el argumento darwiniano. Y el tiempo.